Yo me formé para la docencia. Hice la publicación que titulé Italianos en tierras de Urquiza. Es decir, el desarraigo es muy traumático. Los abuelos hablaban después que nos dormíamos. Lo que sí ellos tenían algo claro, que el futuro para sus hijos era este país. No debe existir un descendiente italiano que no tenga una anécdota de su familia. Bienvenido a Sempre Avanti. Seguimos recorriendo la Argentina buscando historia de inmigrantes italianos. En esta segunda parte vamos a conocer más en profundidad a Carlos Contegrán, que es el presidente de la asociación y además escribió varios libros sobre la inmigración italiana. Bueno, Carlos, entonces tu formación es profesor de historia. Exactamente. Yo me formé para la docencia y con el correr de los años, imbuido por todo el interés de conocer las raíces, aprovechando mi formación, me dediqué, o comencé mejor dicho, a investigar sobre todo la historia regional y en particular de la italianidad, ¿no? ¿Me querés contar qué contiene cada libro? Sí, cómo no. Sí, tengo varias publicaciones, pero acá al presente traje dos que son específicamente sobre nuestra lejana tierra, ¿no?, de Italia. En 1859 llegó acá a nuestra región, traídos por un sacerdote piamontés, un contingente exclusivamente de piamonteses. Y en ese contingente vino mi familia, 3 integrantes de mi familia que luego, bueno, se fueron diversificando por la Argentina. 2 años más tarde llegaron otros 2 varones, totalizando 5, y son los Contegrán que están dispersos en Argentina, desde La Quiaca a Ushuaia y desde Mendoza acá Entre Ríos, ¿no? Si bien el núcleo fundacional se estableció acá en Entre Ríos, en la colonia San José. Entonces, con el transcurso de los años, hice la publicación que titulé Italianos en tierras de Urquiza, por cuanto tanto la colonia San José como lo que hoy es la ciudad de Colón eran propiedad en ese momento, en 1857, 1859, propiedad del general Justo José de Urquiza, quien le dio cabida no solo a los piamonteses italianos, sino también a saboyanos y valesanos. La obra contiene, en principio, para ubicar al lector, el contexto histórico europeo de la historia del Piamonte, para que llegue a dimensionar ese mismo lector cuál era la situación de la región de Piamonte en el momento de la partida. Luego incluyo algo que consideré importante y que para mí fue un desafío, pero el tiempo, gracias a Dios, me confirmó de que ese desafío valió la pena. Estoy hablando de incluir en la publicación los 2 primeros censos nacionales que se hicieron en Argentina, el de 1869 de Sarmiento y el segundo de 1895, con el solo propósito de que aquellos descendientes que buscan sus raíces encuentren en dichos censos la punta del ovillo de su genealogía familiar. Y termino cerrando la publicación destacando lo que fue propio de los italianos, las instituciones de sociedades de socorros mutuos, en otros casos se llamaban unión y benevolencia, para el asistencialismo a los descendientes y a los propios emigrados en toda la Argentina. Colón no fue la excepción y tuvo su propia institución que se llamó Italiani Uniti, o sea,
italianos unidos, ¿no? A grandes rasgos lo que contiene el libro ¿no? Los italianos en tierra de Urquiza. Y en la tapa, perdón, sí, quiero destacar que a manera de simbolismo quise poner a los dos artífices contemporáneos de la gesta. Aquel que los recibió, que fue el general Justo José de Urquiza, y aquel que los despidió de la tierra italiana, que fue el rey Víctor Manuel II, primer rey de Italia, porque es digno destacar que la emigración de los piamonteses fue casi coincidente con el nacimiento de la unidad italiana, ¿no? Un dato a destacar, un dato curioso, digamos. Sí, sí. Qué bueno. Y Carlos, ¿y este otro libro? Familia Contegrán. Bueno, este otro, como lo dice su título, es una publicación ya más, si se quiere, privada, por el hecho de que lo publiqué a pedido de la familia. Yo no, fíjense que no pongo acá historia de la familia Contegrán, sino aportes para su historia, porque considero que debe haber quizás mucho más aporte documental. Aunque con esta publicación es del año 2004, al presente la familia me dice que no, que esos aportes están completos en esta publicación, que para ellos no falta nada. Simplemente los aportes de la generación actual, pero eso ya es muy contemporáneo. Esto vino a satisfacer una inquietud familiar, porque como dije hace un momento, los Contegrán están dispersos por toda la Argentina, pero muchos no sabían que todos los Contegrán son todos parientes, porque todos bajaron del mismo barco y eran 5 hermanos. Por eso considero que en el caso particular nuestro es como que la historia, el círculo está cerrado, está todo resuelto completo, genealógicamente, y en caso particular mío, quiso el destino que con el transcurso de los años la familia Contegrán emigró de la colonia San José y el único que quedó al día de hoy fui yo. Y se sumó la condición de profesor de historia y, como si fuera poco, el único que quedó en el baúl con toda la historia adentro. En esta obra también yo hago una presentación a la familia de la historia del Piamonte y seguidamente paso a relatar a través de las cartas, 35 cartas que escribían las dos Contegrán que quedaron solteras en el Piamonte, en Chambón de Fenestrel, con sus hermanos. Y son muy, muy emotivas esas cartas, aunque resalta diríamos, un elemento particular que es el reproche. ¿Cuál es el reproche? Que los hermanos se vinieron para Argentina, están bien como resultado del esfuerzo y el trabajo, y ellas quedaron solteras, cuidando, como dicen ellas en sus cartas, a los viejos. Esos son los reproches. Más se agravó ese reproche cuando una de esas hermanas viajó a la colonia San José a abrazar a sus hermanos, y al retornar la situación del desarraigo y de la tristeza aumentó notablemente por el hecho de que vio en vivo y en directo cuál había sido el resultado del esfuerzo de sus hermanos. Y yo tomé de esa carta, de esas cartas, un párrafo que creo que lo simboliza mucho. Ella, cuando regresa, le escribe una carta a sus hermanos, diciéndole algo más o menos que dice acá: un gran abrazo del mayor de mis hermanos al menor de mis sobrinos. Como queriendo decir que era un gran abrazo, ¿no? para toda la familia que quedó en América. Allá en el Piamonte, lógicamente el apellido se perdió por lo que termino de decir. Fueron 2 mujeres solteras, no hubo descendencia, por lo menos que conozcamos, y
y lo demás quedó acá en Argentina y, bueno, podemos decir en América, ¿no? La imagen de la tapa, el fondo es el valle de Fenestrel, y la dama que está acá es justamente mi bisabuela, Magdalena Javert de Contegrán, que es la que quedó con su esposo, de la cual no tenemos fotos, y de sus dos hijas, viviendo en el Piamonte. Entonces yo pensé poner en la tapa del libro algo simbólico, como diríamos, como que fuera el disparador de toda la familia, ¿no? Y acá también en la contratapa, la primavera de Fenestrel, donde el campo florido con el fondo de las montañas dan un marco típico para una acuarela, ¿no? Qué lindo. Acá en este caso yo incluí a las dos que mencioné, las dos que quedaron solteras, la de los reproches. La de los reproches. Claro, aparte ella, tal reproche de no solo del cuidado de los padres, ellos dicen así, de los viejos, ¿no? Sino toda la miseria que siguen viviendo, que hasta cuidar los trozos de madera para cocinar, por ejemplo, cuidar y cortar en ramitas pequeñas los tallos de la vid, cuando acá esto abundaba al por mayor. Sí, los hermanos enviaron dinero, pero ellos consideraban que no era solo lo financiero, sino lo afectivo también. Hubo un intento de regreso de uno de ellos con su familia, que fue mi abuelo. De los 5 hermanos, el único que intentó volver fue él, y lo hizo a fines del siglo XIX, creyendo que con el esfuerzo que había logrado acá y lo que había ahorrado, podía continuar allá. La situación fue adversa y tuvo que regresar. Es así que en ese momento mi padre, estoy hablando del año 1903, nace circunstancialmente allá y llega al país con 6 meses de edad. Por eso yo tengo una línea directa sobre diríamos la nacionalidad piamontesa, por nacimiento de mi padre, circunstancial. Él nunca se nacionalizó y bueno, tuvieron que retornar. Mis tías de San José, a las que yo entrevistaba siendo muy joven, antes de recibirme profesor y demás, nunca quisieron hablar. Con los años entendí el silencio. Yo siempre preguntaba en mi casa, ¿y por qué no hablan? ¿Por qué no cuentan? Pero después fui con los años y charlando con Celia Bernas, descubrimos que no solo fue mi caso, fue el caso de todos. Es decir, el desarraigo es muy traumático, porque produce tristeza, y las tristezas ellos las quisieron ocultar. Por eso es oír hoy día el relato común de todos que dicen, los abuelos hablaban después que nos dormíamos, los abuelos no hablaban delante nuestro, porque no querían transferir su fracaso y sus tristezas a sus descendientes. Lo que sí, ellos tenían algo claro, que el futuro para sus hijos era este país. Por ejemplo, en las cartas de mi familia acá, está constantemente cómo se enviaba ese dinero. Con el primero que pudiera viajar para la región, diríamos de un lado hacia el otro del océano, llevaba el dinero. En el caso particular de mi familia, acá en las cartas, por ejemplo, dicen, gracias por enviarnos el dinero, ayer Jourdan, nuestro vecino, nos alcanzó el envío. Por eso por las cartas nos enteramos cómo se hacía el envío. Ahora, como hecho anecdótico, ya que mencioné esto, allá mi familia era vecino de ese apellido que mencioné, Jourdan. O casualidad que hoy día sus descendientes, uno yo
y el otro, mi vecino de enfrente, actual, somos vecinos. La vuelta a la vida. La vuelta a la vida, una anécdota, porque cuando yo le obsequié a mi vecino este libro, me dijo, pero mirá lo que me vengo a enterar por tu libro. Siendo que vivíamos vecinos y un pariente mío era el que le llevó el dinero allá a Italia. Todo, por eso digo, qué valioso el aporte de las cartas, ¿no? No debe existir un descendiente italiano que no tenga una anécdota de su familia. Claro. Por ejemplo, hace un mes hay un joven de apellido Burlot, también de origen piamontés, que terminó de editar un libro con las cartas que encontró en el baúl de sus abuelos. La obra se titula, no la he leído todavía, pero creo que debe ser similar a algo de lo que yo he narrado en mi familia. La publicación se titula, como le decían a su antepasado, Massimino. Sí, yo creo que son reiterativos los relatos, ¿no?, de las familias. ¿Te gustó el video? Deja un comentario y no te olvides de suscribirte al canal.